Muy buenas tardes, Nakamas, y bienvenidos a mi gran canal. Sinceramente, la manera de cómo se ha ido extendiendo el manga de One Piece es simplemente muy impresionante y a la vez sorpresiva por la manera de cómo las fechas por parte del mangaka Oda han ido cambiando a lo largo de todo este tiempo. En este punto, hay que recordar lo que dijo en el año 2016 para el periódico oficial de One Piece, en la cual dijo que el final del manga es una carrera contra el tiempo de su propia vida. Pues Oda estaba completamente consciente de que no le quedaba mucho tiempo. Esto lo dijo entre risas, pero lo que ha demostrado luego desde el año 2016 hasta la actualidad es la gran cantidad de veces que ha caído enfermo, producto de estar completamente estresado y muy sobrecargado en varios proyectos. Cuando se le preguntó precisamente en cuánto por ciento iba su manga de One Piece en el año 2016, él mencionó que nos encontrábamos absolutamente en el 65%. Él se disculpó previamente con los datos que había lanzado previamente, pues evidentemente no eran certeros, pero en esta oportunidad sí garantizó que estábamos en el 65% del manga de One Piece. Eso aproximadamente hace 8 años para ser exacto. Lo más increíble que todo esto es que también dijo que esto es una carrera contra el tiempo, entre lo que le queda de vida y el final de la serie. Pues él comenta que luego de esta serie de larga de One Piece, él no tendrá tiempo para poder hacer una serie de la misma cantidad de capítulos. Es más, él no se ve haciendo una serie larga como viene haciendo con el manga de One Piece. Respecto al detalle también si haría alguna secuela luego de este gran manga, él mencionó que le interesaría hacer un pequeño manga no tan extenso como el de Luffy, pero que evidentemente pueda abarcar la manera de cómo Roger se volvió el rey de los piratas y contar un poco mejor sobre los Yonko, los almirantes, el almirante de flota y todas las batallas que se dieron en ese lugar. Esto más que todo porque Roger es el héroe de Luffy, el rey de los piratas, y sería completamente justo que sus fanáticos sepan la historia de este gran personaje que ha tenido bastante impacto en todo el manga de One Piece. Pero como dice Oda, eso está en veremos. Lo que llama la atención es que Oda nuevamente nos ha manifestado que el manga de One Piece se encuentra literalmente en pausa varias semanas por problemas de salud. Si bien es cierto, la próxima semana tendremos un capítulo completamente nuevo, hay que recordar que el manga de One Piece a lo largo de todo este año 2024 ha tenido en promedio 16 paras. Entre ellas están las paras semanales obligatorias luego de 3 capítulos, las paras de salud, las paras por obviamente el tema de viajes, las paras por problemas personales de Oda y lo más importante, las paras cuando Oda quiere darse un descanso extenso por el preciso detalle de que necesita encontrarse con él mismo para seguir dibujando el manga. Estamos hablando que literalmente hemos tenido 4 meses de para a lo largo de todo este año. Si bien es cierto, esto parece completamente imposible, pero recordemos que también tenemos la para de Akira, lo cual hizo que Oda paralizara todo por un promedio de un mes. Esto de alguna otra manera nos da a entender la mentalidad que tiene Oda al momento de hacer el manga. Además, recordemos que el editor de Oda habló un poco sobre el arco de Elbaf, en la cual él mencionó 2 aspectos muy importantes. El detalle de que Elbaf estaría conformado alrededor de 100 capítulos. 100 capítulos que tranquilamente deberían terminar en un poco más de 2 años. Sin embargo, hay que recordar que se ha calculado que este arco podría durar hasta finales del año 2027 y parte del primer trimestre y exagerando el segundo del 2028. ¿Por qué hay esta tan diferencia de 2 años a 3 años y medio? Muy fácil, por las paras semanales. El propio editor de Oda sabe que el final del manga de One Piece cada vez se extiende mucho y mucho más lejos en el horizonte. Más que todo porque Oda tiene este tipo de cambios en las cuales tiene que darse un descanso de manera obligatoria para poder continuar dibujando. Además, el propio mangaka mencionó en el año 2016 para el periódico oficial que una de las razones por la cual el manga no ha terminado es porque a él se les ocurre ideas bravísimas realizarlas al momento que está haciendo un determinado arco. Por ejemplo, Oda nos reveló de manera explícita de que el tema de los Chichibukais no estaba planeado en el manga. Sin embargo, a él le pareció muy interesante y por eso creó el tema de los Chichibukais, los cuales los terminó adaptando a su historia principal para que pueda terminar como él lo tiene planificado en el final de One Piece, que es lo único que le garantiza que sí va a seguir la ruta porque ya la tiene bien establecido. Además, porque es un final que le recuerda muchísimo a su padre. Esto hasta ahorita sigue siendo un misterio, pues como sabrán, el padre de Oda es una persona muy representativa para él, que incluso tiene uno de los primeros dibujos en un marco dentro de su casa.
Pero bueno, en este punto sabemos de que el mangaka Oda podría ampliar el arco de Elbaf hasta el año 2028, por lo cual tenemos One Piece para rato. Estas situaciones de las paras semanales y los descansos forzados simplemente son una situación de que a Oda tenía toda la razón en el año 2016. Pues el propio Oda había comentado de manera tajante de que evidentemente era una carrera contra el tiempo de su vida. Ahora vemos lo que se refería. Antes los capítulos del manga de One Piece estaban conformados por 3 capítulos seguidos y una semana de descanso, pero luego vinieron el tema de 2 semanas, una semana, luego paras de 2 semanas, luego paras de 4 semanas, lo cual ya nos da a entender un poco más este tipo de detalles del mangaka Oda, por lo cual solamente nos quedará esperar para ver de qué manera se puede terminar dando. Lo que llama bastante la atención de este tipo de asuntos es el preciso detalle en la cual el mangaka también nos resalta que si bien es cierto One Piece está en un 65%, no debemos fiarnos de este número, pues conociéndolo a él y a Luffy se le ocurren completamente aventuras en cualquier momento. Por ejemplo, el plan original de Elbaf, según el editor de Oda, era literalmente el detalle de que llegan al puerto de Elbaf y luego conocen a Loki. Sin embargo, Oda pensó que esto era literalmente muy forzado, que él quería presentar a Loki de una manera diferente. Es por eso que trajeron el arco de Road, el cual fue un arco conformado de 4 capítulos con el castillo de Lego, el tema de las muñecas, para poder llegar al inframundo de otra manera. Porque al final, la idea de Oda era de que los Mugiwaras se encuentren en Elbaf, precisamente lo que acaba de pasar. Solamente que sí hubieron bastantes capítulos extendidos para poder justificar un poco mejor el encuentro de Luffy con Loki. Y en este aspecto tiene razón, los Mugiwaras llegando a la tierra de Elbaf y viendo a Loki literalmente en el inframundo era algo muy forzado. En cambio la manera de cómo se dio según en el manga canónico de que Luffy saltó al inframundo simplemente para explorar y se lo encontró es algo un poco más realista. Y el tema de la promesa es un valor agregado que lo que también tenía que pasar en un futuro, pero bueno, Oda simplemente cambia bastante el guión. Él lo ha manifestado durante todas las entrevistas que ha dado, por eso explica el tema de los Chichibukai, cómo cambiaron todo su manga, porque estos personajes no debieron existir. Asimismo, la historia de Kuma en el arco de Egghead y su pasado no estaba planificado en el manga. ¿Se imaginan cuánto tiempo nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos quitado el pasado de Kuma o toda la historia de Kuma? Evidentemente sería tranquilamente un promedio de 4 meses, pues los Chichibukais no estaban completamente acordados en estar en esta etapa del manga. Sin embargo, Oda lo terminó metiendo porque lo considera muy relevante para transmitir emociones. Es por eso que no nos dijo que en el año 2016 no nos confiemos del porcentaje del 65%, porque esto incluso puede reducirse más porque a Oda le gusta agregar capítulos que no están planificados. También ha revelado por el periódico oficial de One Piece de que él tiene un avance de 4 a 5 capítulos listos para poder entregarse. Sin embargo, los tienen borradores. La razón, porque a última hora se les ocurren ideas nuevas que puede agregar en paneles y eso termina cambiando el orden cronológico de los capítulos que tienen en el manga. Además, hemos visto que también por las prisas a veces presenta capítulos del manga muy cortos de 12 a 14 capítulos. Esto como señal de que evidentemente lo hace de una manera muy apresurado o porque se encuentra con un tema de salud. Dicho sea de paso, Oda la verdad tiene bastante tiempo y sobre el final de One Piece no hay una fecha específica, solamente dice que espera tener el tiempo necesario y la vida para poder traernos el final, pues a diferencia de otros mangakas, el editor es el único que sabe el final de One Piece, pero Oda considera de que no tiene las herramientas para poder presentarlo como él realmente lo quiere. Pero bueno, esperemos que nunca lleguemos a ese asunto. Bien, Nakamas, como siempre agradecer a los capitanes por todo el apoyo. Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos y gracias por cada uno de sus comentarios. Saludos para los miembros del canal. Hasta la próxima, Nakamas, y Dios los bendiga. Cuídense mucho, Nakamas.